Tengan todos un buen día. Bienvenidos a la clase de expresión oral y escrita. Antes de iniciar, pues quería agradecer el tiempo que se habían tomado para responder. He estado leyendo cada uno de sus comentarios y de sus opiniones y todas han sido muy buenas. Veo que tenemos diferentes carreras. Tenemos de técnicos, ¿verdad? Entonces, eso es muy positivo y a mi forma de ver es bueno porque vamos a aprender todos un poquito de todos. Para dar inicio a la primera clase del contenido, solamente quería que nos fuéramos a la planificación y que pudiéramos ver, hay unas correcciones que hay que hacer dentro de la planificación. Si ustedes se pueden fijar dentro de las unidades, hay unas fechas que dice comprende de la semana del 13 de enero al 15 de febrero. Esa es la unidad 1, este está bien. La corrección que hay que hacer está dentro de la segunda y la tercera unidad. La segunda unidad es realmente la tercera porque comprende de la semana del 23 de marzo al 9 de mayo, ¿verdad? Y, y aquí como la última semana sería la segunda semana de nosotros, que va del 17 de febrero al 21 de marzo. Luego los contenidos de aprendizaje son los mismos y las asignaciones de evaluación igual no cambian, ¿verdad? Pero sí quiero que tengan ahí cuidado de ver las fechas también de entrega y las fechas en las que sería el desarrollo de las unidades de contenido. Posteriormente, como en la tercera clase, creo que vamos a estar ya armando los grupos. Yo les voy a decir cuál va a ser la estrategia que vamos a usar para unir los grupos, porque el fin realmente es que todos podamos trabajar con carreras diferentes, ¿verdad? Con opiniones diferentes, eh, para ir también fortaleciendo nuestras competencias, ¿verdad? En trabajos en equipo. Para la primera evaluación tenemos la fecha de entrega que comprende del 10 de febrero al 15 de febrero. Aquí dice que la actividad es un resumen de tema de investigación y luego yo ya les voy a ir dando, explicando cómo lo vamos a hacer y en qué consiste, ¿verdad? Bueno, si hay alguna duda o algún comentario acerca de la planificación, igual uno de sus compañeros me estaba preguntando si había algún libro que van a leer o algo. Realmente no me han dicho hasta el momento si tienen que comprar, ¿verdad? Alguna bibliografía, pero aquí está. Si ustedes pueden ver dentro de las unidades, ahí está la bibliografía que se va a ir usando en cada una de estas unidades. Pueden ir, igual también pueden utilizar, ¿verdad? Internet y buscar también si ustedes quieren investigar alguna cosa sobre el tema, pues pueden ir perfectamente, ¿verdad? A buscar los términos ahí. Bueno, iniciando ya con nuestra clase, ¿verdad? De expresión oral y escrita, el primer contenido ¿verdad? ¿Qué es la comunicación? Ya muchas de ustedes me comentaban que la comunicación es un proceso, ¿verdad? La comunicación les permite expresarse, les permite transmitir sus ideas, les permite comunicarse con otros, expresar sus emociones, eh, tener un contacto o una amistad, iniciar algún contacto con alguien. Y perfectamente todos han dicho muchos elementos que realmente conforman la comunicación. Entonces la comunicación se vuelve una necesidad del ser humano. Y sí, por eso les preguntaba cuál es la importancia de ustedes de comunicarse y por qué es importante la comunicación, ¿verdad? Y a muchos decían que para transmitir, ¿verdad? Nuestros puntos de vista, nuestras emociones, comunicarnos con los demás. Y por eso se vuelve una necesidad del ser humano. Sabemos que el hombre desde que nace, ¿verdad? Establece vínculos con los que se rodea y aprende a comunicarse de diversas maneras. La comunicación por eso se vuelve esencial en la vida, porque sin ello no podríamos expresar nuestras emociones ni disfrutar de las experiencias que otros también nos puedan compartir.
Entonces, durante la vida el hombre, el ser humano, inicia y aprende a comunicarse, ¿verdad? Va recibiendo ciertos mensajes que luego va codificando y decodificando, y ya vamos a ir hablando de qué son esos términos, en su cabeza. Y así, ¿verdad? Va él desarrollando y va aprendiendo a comunicarse de diferentes maneras, porque sí, todo comunica, ¿verdad? Entonces, sin darnos cuenta, ¿verdad? En ese proceso mantenemos una comunicación constante, sin necesidad muchas veces de tener que estar hablando con otras personas o de estar levantándonos y comunicarnos con otras personas. Ahora, en la actualidad, con las plataformas digitales, la comunicación se hace también más rápida y más fácil porque podemos comunicarnos no solamente a través de los medios tradicionales, que son como las revistas, las radios, la televisión, los periódicos impresos. Ahora también se puede comunicar uno a través de las plataformas digitales, ¿verdad? Así como yo lo estoy haciendo ahorita a través de mi celular y les estoy compartiendo, ¿verdad? La clase. Pero, ¿qué nos dice la Real Academia Española sobre la comunicación? Y ustedes pueden ver aquí 7 puntos que dice qué es la comunicación. Pues dice que es una acción y efecto de comunicar o comunicarse, ¿verdad? Es el trato o correspondencia entre dos o más personas. Es transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Aquí ya vamos hablando de elementos y términos que ya son más propios de la materia, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir viendo qué es emisor, qué es receptor, todo eso. Es la unión que se establece entre ciertas cosas, tales como los mares, pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, crujillas, escaleras, vías, canales, cables y otros recursos. Es el medio que permite que haya comunicación, o sea, una unión entre ciertas cosas. Papel escrito en que se comunica algo oficialmente, o un escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso o reunión que especialistas para su conocimiento y discusión. Por eso es que la materia, ¿verdad?, se llama expresión oral y escrita, porque nos comunicamos de diferentes formas, ya sea a través de la escritura, ¿verdad?, o a través de discursos. Pero nosotros vamos a manejar un concepto que quiero que lo apunten, o sea, no lo he colocado aquí, quiero que ustedes lo escriban, ¿verdad?, en sus notas, porque para Arsenio Sánchez, que es uno de los autores de uno de los libros que estamos consultando aquí de la bibliografía, dice que la comunicación es el conjunto de actos que realizan los individuos en una sociedad para transmitirse informaciones. Entonces, todo ese conjunto de acciones que yo hago, todo ese proceso de comunicación me permite que yo pueda transmitir información, conocimiento, ideas hacia los demás. Pero para que se cumpla ese concepto, debe realizarse el proceso de la comunicación. Entonces, ¿qué es ese proceso de la comunicación? Existen elementos, ¿verdad?, que forman parte importante para que ese proceso de comunicación se lleve a cabo y se desarrolle. Entonces, saber qué es la comunicación es algo vital, pero también saber y entender ese proceso y cómo se va desarrollando la comunicación y cómo nos comunicamos con los demás, tanto en nuestro campo profesional o como individual, también es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer las cosas profesionalmente mejor, ¿verdad? Evitando, al saber comunicarnos bien, vamos a evitar que hayan errores, vamos a evitar que hayan confusiones también de comunicación, y esto nos permite también fortalecer nuestras competencias. Por eso hay muchos de ustedes, la mayoría, bueno, todos decían que una de las expectativas es aprender a escribir bien, es saber y conocer sobre las reglas de ortografía, es aprender a cómo expresarse tanto oral
como de forma escrita. Y eso es muy importante realmente a la hora de estar en el ámbito laboral, porque a uno le toca, ¿verdad?, estar redactando informes, le toca exponer ante los jefes sus ideas, lo que uno quiere, lo que uno está trabajando o está desarrollando. Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo aquí, ¿verdad?, en esta materia. Vamos a ver un video que nos habla o nos muestra sobre el proceso, ¿verdad?, de comunicación y los elementos que se ven incluidos en este proceso. Bueno, si pudieron ver, aquí están, esos fueron unos de los elementos de la comunicación. ¿Verdad? Los procesos para formar ese proceso de la comunicación. Y ahora vamos a ver los modelos de la comunicación. Hay diferentes modelos y hay diferentes teorías de la comunicación, pero nosotros nos podemos enfocar en dos, que son como los bases, que es el modelo lineal y el modelo circular. El modelo lineal considera que la comunicación es un proceso unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que el emisor, ¿verdad?, emite un mensaje que puede recibir el receptor, pero que esto no precisamente tiene que haber una retroalimentación, o sea, no tiene que haber una comunicación constante. Entonces la comunicación con un modelo lineal es la que se hace unidireccional, o sea, solo yo como emisor emito ese mensaje, pero no me preocupa si tengo respuesta, ¿verdad?, de lo que yo estoy compartiendo. Entonces, dentro del modelo lineal hay ciertos elementos que ustedes pueden ver aquí en este esquema. Ese lo vamos a ir viendo uno por uno. Igual dentro del video, si ven, nos van explicando qué es cada uno de estos elementos que conforman estos procesos. Luego, si ustedes ven aquí, el emisor, nos vamos a plantear en el contexto que estamos en una plataforma digital y que nuestro canal es Facebook, por decirlo así. Entonces, el emisor
somos nosotros. El emisor es la persona que decide enviar el mensaje. Entonces yo estoy dentro de mi plataforma de Facebook y yo voy a enviar un mensaje, ¿verdad? Voy a poner un mensaje corto, o voy a poner una opinión, o voy a poner algo que yo quiero compartir con los demás, con mis seguidores. Entonces viene aquí otro elemento que es la codificación. Y la codificación son todos esos elementos o son todas esas mensajes o signos, ¿verdad? Que el emisor envía, ¿verdad? Y que el receptor puede recibir y puede ser entendidos. Entonces, todo es la codificación cuando uno envía el mensaje, ¿verdad? Todos los signos, todos los elementos que conforman ese mensaje son entendidos por el receptor. Es decir, que cuando yo quiero comunicar un saludo, yo voy a poner un hola, ¿verdad? O cuando yo voy a hablar con alguien y me voy a acercar, voy a iniciar una conversación con un hola, un buenos días. Entonces, todo ese mensaje, para poder desarrollarlo, y empleamos signos fonéticos, ¿verdad? Entonces, al codificar el mensaje, todos esos sonidos ya no son sonidos, sino que ya es un mensaje para el receptor. Ya se convierte en ese hola, en ese buenos días. Entonces, la codificación son todos esos elementos, son todos esos signos. Digamos, podemos poner algún emoji y eso va a tener un significado para el receptor. Por ejemplo, el lenguaje de señas. Por decir algo, y ese es como, dejamos mejor el lenguaje que es de señas manuales. No nos entremos mucho en profundidad de otro tipo de lenguajes, pero digamos que cuando uno hace la posición del dedo en los labios, eso para muchos significa silencio, ¿verdad? Al poner el dedo índice en nuestra boca. Entonces la codificación del mensaje durante ese proceso, esa forma, ese movimiento de poner mi dedo en la boca, tiene un significado para el receptor, que es el silencio, ¿verdad? Entonces el mensaje, luego después de codificar mi mensaje, vengo, lo escribo y utilizo el canal que yo quiero. En este esquema yo he puesto Facebook, ¿verdad? Como usando una plataforma digital, pero el canal es el medio por el cual yo voy a llevar mi mensaje, por el cual yo voy a mandar mi mensaje, ya sea de forma escrita, ya sea de forma oral, ya sea de forma, ya ustedes ya vieron, ¿verdad? Con expresiones corporales. Entonces, ese es el canal que yo voy a usar. Si yo voy a usar una plataforma digital, o yo voy a usar una carta, o yo voy a usar un correo, o si yo voy a usar una nota de voz. Entonces, ese es el canal por el cual yo voy a transmitir mi mensaje. Y luego dentro del proceso está la decodificación, que consiste en que el receptor convierte los signos que le llega de un mensaje, los convierte y los asocia a sus ideas, ¿verdad? Entonces, y asocia también a las ideas de lo que el emisor trató de comunicar. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Les daba el ejemplo. Si yo digo un hola, ese hola, ya no los signos fonéticos, todas signos conforman y se van uniendo y todos esos sonidos se van decodificando y entonces el receptor entiende que el emisor trató de decirme hola, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando en diferentes idiomas, si una persona no sabe hablar inglés, entonces el emisor viene y le dice hello o le dice good morning y luego viene el receptor y no entiende o no habla inglés, él no va a saber decodificar ese mensaje. No va a saber entender, aunque sean elementos, signos fonéticos, los va a escuchar, pero no lo va a poder decodificar porque no va a entender que eso está diciendo hola o buenos días.
Entonces ahí sería como el ruido que ustedes pueden ver arriba. En este proceso, en este modelo lineal, digamos que Julio está tratando de invitar o está queriendo hacerle una invitación a través de Facebook a su amiga o a su amigo para ir a tomar un café. Ese es el mensaje. Entonces, cuando el emisor envía el mensaje diciendo, hola, vamos por un café, a través de su Messenger o de la plataforma de Facebook, viene el receptor y lo codifica y entonces entiende que le está diciendo que vayan por un café. Pero si él viene y usa otras palabras o otro lenguaje que el receptor no entiende, se puede convertir en ruido, que son como esas cositas verdes que ustedes pueden ver arriba. Ese es el ruido que se puede generar. Y el ruido son como interrupciones o son elementos que están fuera de la comunicación que pueden entorpecer, vea, el proceso de la comunicación. Entonces, este es el proceso del modelo lineal. Y luego tenemos el proceso también del modelo circular. La diferencia de ambos es que uno es una comunicación unidireccional. Ahí en el primero, en el lineal, a Julio no le interesa si su amiga o su amiga le dice sí, vamos, o recibe una respuesta inmediata. Él solamente está enviando la invitación. Pero en el modelo circular, a Julio sí le interesa que haya una retroalimentación. O sea, que su amiga o su amigo responda y le dirija otro mensaje. Y comienza así también otro proceso de comunicación. Entonces aquí igual, si pueden ver, están los mismos elementos, solamente que hay algo más extra, que es la retroalimentación. Y la retroalimentación eh, es también, ¿verdad? Es cuando se genera una comunicación de el emisor envía, el receptor recibe y devuelve la información recibida al emisor. Entonces aquí comienza como un círculo, ¿verdad? El mensaje va llegando de uno y luego llega al otro y luego este genera otro mensaje y vuelve a llegar, ¿verdad? Entonces aquí es donde se convierte en ese modelo circular. Igual hay ciertos elementos que siempre están y son clave dentro de la comunicación, que es también, ¿verdad? El emisor, que es la persona que envía el mensaje, el receptor, que es la persona que recibe el mensaje, ¿verdad? La codificación, que son los elementos y los signos que yo utilizo para realizar el mensaje, el canal por el cual yo voy a enviar mi mensaje, ¿verdad? Donde va a ser recibido el mensaje y también la decodificación, que es lo que entiende, ¿verdad? El receptor. Y luego el receptor, bueno, es la persona que recibe el mensaje, ¿verdad? Todo eso, como lo veíamos en el video, se genera en un contexto. O sea, generalmente no se suele tomar, ¿verdad?, en cuenta como los elementos, pero sí también el contexto también depende mucho para que se desarrolle el mensaje y que pueda ser enviado. El contexto es la situación o el momento, el lugar en el que estamos, ¿verdad? Situados en la hora, a la hora de poder comunicarnos. Y luego el sonido o el ruido, ¿verdad? Es todo aquello que interfiere en la transmisión de un mensaje. Entonces, como les decía yo, estas puntitos verdes que están ahí, estas manchitas verdes, representan como ese ruido o esos sonidos que pueden llegar a modificar, ¿verdad? Y el mensaje, a afectarlo en el contexto y que pueda cambiar. Y luego, pues, la retroalimentación, que aquí es donde ya se hace ese cambio y ese intercambio de mensajes y de ideas.
Bueno, ahora vamos a pasar a los principios de la comunicación. Los principios de la comunicación son los que les presento aquí a continuación. Entonces, los principios de la comunicación humana son estos soportes que regulan o norman los actos de comunicación. Y estos sí no varían, estos deben de estar fijos, estos principios de la comunicación. Entonces le permite al ser humano la facultad de relacionarse, de crear leyes, de hacer arte, de dar sus pensamientos, de crear pensamientos complejos, de hacer música, entre muchas cosas más. Entonces, estos principios de la comunicación humana, como les decía anteriormente, es ese soporte, ¿verdad?, que nos va a regular o nos va a normar las cosas. Entonces, dentro de esos principios está el principio personal, el principio omnipresente, que es inevitable e irreversible, el predecible, el principio continua, dinámica y transaccional, el principio verbal y no verbal, el principio de contenido y relaciones interpersonales y el principio de inteligibilidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora yo los quiero escuchar a cada uno y cada una de ustedes. Entonces, les voy a dejar una pequeña tarea. La voy a colocar dentro del aula virtual, ¿verdad? Les va a aparecer ahí una tarea donde cada una de ustedes va a grabar una nota de voz donde me va a explicar con ejemplos qué es cada uno de estos principios. Me va a decir con un ejemplo, según ustedes tienen que investigar el concepto, ¿verdad? Tienen que investigar el concepto y luego ustedes, ya una vez analizado el concepto, van a decirme con un ejemplo puntual que ustedes entendieron como principio personal, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes entendieron por un principio omnipresente? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ustedes entendieron como un principio predecible? Pero no quiero que me digan el concepto, sino que ustedes me lo expliquen con un ejemplo. Y luego yo les voy a ir diciendo ahí dentro de la tarea, les voy a explicar y les voy a dar, valga la redundancia, un ejemplo también de cómo sería la tarea, ¿verdad? Entonces, esta es alguna de las referencias bibliográficas que ustedes también pueden buscar en internet. Si no tienen los libros que vamos a estar utilizando durante la cátedra, entonces ustedes perfectamente pueden buscar los links, ¿verdad? O pueden buscar los nombres de estos libros que yo les coloco aquí. Entonces, esto sería la clase del primer contenido. Si tienen dudas, me las pueden hacer. Lo más importante realmente es que ustedes también vayan investigando y que esto no solamente sea una clase de venir a hablar, ¿verdad? Sino que también vamos a comenzar a hacer foros, vamos a comenzar a hacer más acciones de expresión y ejercicios para que también podamos ir aprendiendo, ¿verdad? Un poco más. Entonces, quedo a la espera también de el resto de compañeros y compañeras que todavía no han terminado de enviar su presentación, ¿verdad? Y sus expectativas. También voy a ponerles ahí la fecha de entrega de la tarea. Y pues yo espero estarles enviando el segundo contenido también la otra semana, ¿verdad? Para que ustedes también estén pendientes del contenido que se va a ir generando y de las actividades que vamos a ir realizando. Cualquier consulta, cualquier observación, ya saben que pueden escribirme a mi correo
o pueden enviarme un mensaje en el chat de Moodle. Entonces, esto es todo lo que les tenía por hoy preparado. Nos estaremos escuchando la otra semana. Tengan un buen día.